Y en 2008, un estudio genético sacudió silenciosamente los cimientos de la historia ibérica. Se descubrió que casi 1 de cada 5 hombres en España y Portugal, católicos por tradición, hispanos por cultura, era portador del gen ADN judío sefardí sin historias familiares. Sin vínculos con la sinagoga, sin conocimiento alguno. Solo sangre, susurrando una verdad que nadie recuerda. No se trataba de anomalías aleatorias. Era una huella. Una firma silenciosa dejada por una población que fue borrada, pero no desaparecida. En 1492, España expulsó a sus judíos. En 1497, Portugal hizo lo mismo. Las familias se vieron ante dos opciones, convertirse o desaparecer. Muchos optaron por el bautismo, bajo presión, bajo tortura. Otros huyeron. Y algunos se quedaron, pero en secreto. Encendiendo velas en sótanos. Rezando a puerta cerrada. Criando a sus hijos en dos mundos. Católicos en público, en privado, algo más. Con el tiempo, sus nombres cambiaron. Sus tradiciones se desvanecieron. Sus sinagogas se convirtieron en iglesias. Pero algo más profundo, algo intocable, perduró. El cromosoma Y. Ese fragmento de ADN se transmite únicamente de padre a hijo. No se transforma. No se olvida. Sobrevive a inquisiciones, fronteras, silencios. Y en la Iberia moderna, habla. 19,8%. Ese es el promedio nacional. Casi 1 de cada 5 hombres ibéricos lleva una línea paterna directa que se remonta a los judíos sefardíes. En el sur de Portugal, esa cifra asciende hasta 36%, más de un tercio. Viven sus vidas sin saber que sus tatarabuelos una vez se enfrentaron a la cruz o al exilio. Esto no es folclore. Es un hecho comprobado. Publicado. Verificado. Estos hombres no son anomalías, son las consecuencias de la historia. Porque en toda conversión forzada, queda un linaje. Un apellido puede desaparecer, una plegaria puede perderse, pero el ADN no se inmuta. He aquí la contradicción: el linaje de judíos expulsados existe hoy en día, no solo en las sinagogas, sino también en las iglesias, en las plazas de los pueblos. En familias que nunca imaginaron que formaban parte de la historia. Pero esto plantea una cuestión más profunda. Si este ADN todavía está aquí, todavía sefardí, aún distinto. ¿De dónde surgió en primer lugar? ¿Y por qué, después de siglos en Iberia, todavía se ve así, extranjero? Porque la verdad es que el ADN no es español en absoluto. Más del 70% de los cromosomas y de los judíos sefardíes tienen su origen en el antiguo Levante, no en Iberia. Ni Roma. Ni Córdoba. Ni Toledo. El ADN sefardí no se origina en España, sino hace más de 3000 años, al otro lado del Mediterráneo, en las colinas y desiertos del antiguo cercano Oriente. En las tierras tribales de Judá, de Benjamín, de Leví. Esto no es una metáfora, es biología. Estudios genéticos modernos, como el liderado por Bear et al. 2010 y reforzado por Lazaridis et al. 2016. Muestran un vínculo paterno directo entre varones judíos sefardíes y el antiguas poblaciones levantinas, particularmente a través de haplogrupos J1, J2 y T. M70. Estos linajes son marcadores de ascendencia semítica, profundamente arraigada en el Israel de la Edad del Bronce, Fenicia y el mundo cananeo circundante. Y sin embargo, vuelven a aparecer en 2024, en hombres judíos vivos desde Lisboa hasta Izmir. Mientras tanto, la mayoría de los ibéricos nativos llevan haplogrupo R1b M269. Un marcador de Europa Occidental presente en más del 58% de hombres portugueses y españoles. ¿Sefardíes? Simplemente 28%. Incluso después 500 años en España, permanecieron genéticamente separados. Eso no es especulación. Es un hecho comprobado. Los judíos sefardíes siguen siendo,
estadísticamente, más estrechamente relacionados con los árabes palestinos, los drusos y los cristianos libaneses que a sus vecinos ibéricos. Sus cromosomas y, esos hilos paternos transmitidos de padre a hijo, nunca se integraron completamente en el genoma español. Se mantuvieron aparte. Silenciosamente. Con constancia. Resistentes. Incluso el haplotipo modal de Cohen, el antiguo linaje sacerdotal, aparece en más del 60% de los Kohanim sefardíes, vinculándolos directamente a un ancestro común hace más de 3000 años. Probablemente alrededor de la época de primer periodo del templo. Y esto plantea una contradicción tan aguda que abre en canal la historia. ¿Cómo pudo un pueblo vivir en Iberia durante más de un milenio, construir sinagogas, hablar ladino, destacarse en la ciencia y la poesía, y, sin embargo, permanecer, a nivel cromosómico, extranjero? La respuesta reside en algo que ningún rey podría borrar. Un linaje más antiguo que el imperio. Más fuerte que el exilio. Más resistente que la asimilación. Pero la faceta materna de la historia no es tan uniforme. Rompe con todos los esquemas. Porque mientras que los padres sefardíes conservaban la memoria del Levante, las madres contaban una historia diferente. A diferencia de los padres, el ADN materno sefardí es mediterráneo y a veces africano. El cromosoma Y permaneció fiel a la antigua Judea, pero las mitocondrias, el ADN transmitido solo de madre a hijo, vagaron. Se adaptaron. Absorbieron. Esa es la contradicción oculta en todo árbol genealógico sefardí. Si sigues la línea paterna, llega directamente a Jerusalén. Pero si sigues la materna, de repente, te encuentras en una aldea bereber. O en un puerto romano. O al borde del Sáhara. Estudios modernos del genoma. Incluido un análisis histórico en 2025, la combinación de secuenciación profunda con ADN arqueológico reveló que judíos sefardíes del norte de África portan linajes maternos que son anteriores incluso a la llegada de los judíos. Estamos hablando de U6, un haplogrupo encontrado entre poblaciones bereberes, y L3 y L2, remontándonos a mujeres del África subsahariana de hace miles de años. Otros, como H1 y K, apuntan a orígenes ibéricos o del sur de Europa. Estas inserciones no fueron aleatorias. Esto seguía un patrón. Era supervivencia. Porque después de 1492, tras las expulsiones, los hombres judíos que huían de España no se refugiaron en comunidades judías, sino que huyeron hacia la incertidumbre. Hacia Marruecos. Túnez. Argelia. Y con el tiempo, algunos tomaron esposas de la gente de su entorno. Mujeres que se convirtieron. Mujeres que se unieron a la comunidad. Mujeres que no parecían de Jerusalén, pero que llegaron a formar parte de ella. ¿El resultado? El ADN de una madre que hablaba de montañas, desiertos y migraciones mucho más antiguas que cualquier imperio. Una niña sefardí en Fez o Tetuán, que hablaba ladino, vivía según la ley judía, pero que llevaba en sus células los ecos de Neolítico del norte de África. No fue una traición. Fue continuidad. Simplemente de una forma diferente. Y ahí está el giro, el genoma sefardí no es puro. Es estratificado. Fluido. Resiliente, los linajes maternos se entrelazaron a través de antiguas rutas comerciales, caminos de esclavos romanos, migraciones magrebíes y se asentaron dentro de la historia judía, sin que nadie se diera cuenta. Hasta ahora. Porque el verdadero shock genético no provino de con quien se casaron. Provenía de donde se vieron obligados a ir. Y ese desplazamiento forzado, no solo cambió la geografía. Un decreto no solo dispersó a la gente, sino que destrozó su genoma. En 1492 España emitió el decreto de la Alhambra, prohibir la entrada de judíos al reino. 1497 Portugal hizo lo mismo. Sin tribunales, sin debate. Solo una línea con tinta real, y listo, 100.000 judíos tuvo que correr. Pero el exilio no se trataba solo de perder los hogares.
Fracturó algo más profundo. Las familias que una vez estuvieron unidas por la sangre, la oración y la tierra eran lanzado a través del mapa, de Iberia a Marruecos, a Argel, a Salónica, a Esmirna. La identidad sefardí no desapareció, se dividió. Y esa división no solo quedó en la memoria. Se grabó en el ADN. En el transcurso de una sola generación, un acervo genético que alguna vez estuvo unificado se fracturó en partes medibles subgrupos genéticos, visible en estudios modernos que utilizan escalamiento multidimensional, MDS, y análisis de componentes principales. Poblaciones que rezaban la misma liturgia, hablaban el mismo ladino, de repente se vieron afectadas, deriva genética. Aquí está la prueba, el distancia genética L, utilizado para medir la separación en todo el genoma, muestra que judíos sefardíes son 0,0233 unidades de diferencia de Askenazim. Y 0,0250 de judíos del norte de África. Eso no es folclore, es fragmentación que se puede graficar. ¿Y la dirección de esa deriva? Depende de donde hayan aterrizado. Sefardíes que se asentaron en Balcanes y Imperio Otomano comenzaron a fusionarse genéticamente con los judíos de Europa del Este y Central. Algunos linajes sefardíes de los Balcanes son más cercanos a los judíos askenazíes que a sus homólogos norteafricanos. Así de rápido se adapta el genoma cuando la supervivencia está en juego. Pero no todos se doblaron. Porque un grupo, una rama del árbol sefardí, no fluyó con la corriente. No se mezclaron, no avanzaron, no se fusionaron. Un subgrupo, el del norte de África, se convirtió en una cápsula del tiempo genética. Pero ¿qué sucede cuando se encierra un linaje, para 500 años? Los judíos sefardíes del norte de África quedaron genéticamente aislados durante 500 años. Esto no fue un derrape. Esto fue una imagen congelada. En Marruecos, Argelia y Túnez los judíos expulsados de Iberia no solo reconstruyeron, sino que sellaron. Aislados por la fe. Protegidos por la costumbre. Y amurallados por necesidad. A diferencia de sus homólogos del Imperio Otomano, que se mezclaron y emigraron, los judíos sefardíes magrebíes se convirtieron en una sociedad cerrada, casándose casi exclusivamente entre personas de la misma etnia. ¿El resultado? Un grupo genéticamente más cohesionado que cualquier otro de la diáspora. Los estudios genómicos actuales lo demuestran claramente, los judíos magrebíes comparten entre sí una mayor identidad por descendencia que con cualquier otro grupo judío o local, incluso askenazíes, incluso otros sefardíes. El ADN no miente. Estas no eran similitudes casuales, eran profundos ecos ancestrales, repitiéndose a través de cada generación. ¿Por qué? Porque la comunidad se estancó. Tras las expulsiones del siglo XV, solo un pequeño número de familias se asentó en cada ciudad magrebí. Con el tiempo, su acervo genético reciclado, lo que lleva a lo que los genetistas ahora llaman un fuerte efecto fundador. Consideremos la población judía de Loiso, uno de los centros sefardíes más antiguos de Marruecos. Los estudios muestran que un puñado de familias llevaban hasta el 80% de los rasgos heredados presente en los descendientes de hoy. Esto no es historia atrapada en los libros, es biología que se repite en la sangre. Incluso bajo colonialismo francés, bajo oleadas de emigración a Francia, Israel y Canadá, esa esencia fundamental no se desvaneció. El ladino dio paso al francés. Las murallas de Medina dieron paso a las autopistas. Pero el ADN permaneció bloqueado, ajustado, intacto, rastreable. ¿Y esa bóveda cerrada con llave? Ahora se ha convertido en una mina de oro para la ciencia médica. Investigadores que estudian trastornos genéticos raros, como la disautonomía familiar, las variantes de Tay-Sachs y las enfermedades raras del metabolismo de los lípidos, están recurriendo ahora a genomas judíos magrebíes para rastrear las mutaciones fundadoras hasta pueblos específicos, incluso matrimonios específicos. Pero dentro de esa misma bóveda, tras los linajes preservados y las líneas de sangre ininterrumpidas, algo peligroso también creció. Porque cuando un acervo genético deja de moverse, las mutaciones se asientan.
Uno de cada 6 judíos sefardíes del norte de África porta un gen para la fiebre mediterránea familiar. No es leyenda. No es simbolismo. Es una realidad tangible, transmitida silenciosamente a través de siglos de matrimonios concertados, comunidades unidas y una supervivencia basada en la tradición. No se trata de una sola familia, ni siquiera de un solo pueblo, se trata de todo un grupo genético que carga con un peso específico. La enfermedad se llama fiebre mediterránea familiar, FMF. Un trastorno autoinflamatorio hereditario, desencadenado por una mutación en el gen MEFB. Si bien existe en otras poblaciones, armenios, turcos, árabes, ningún grupo fuera de Oriente Medio la porta como en otros países. Judíos sefardíes magrebíes. Los números no mienten. Entre judíos marroquíes y argelinos, la frecuencia portadora es de 1 en 6. Eso significa que una de cada 6 personas porta una mutación genética silenciosa que puede transmitir dolores abdominales insoportables, fiebres altas y, si no se trata, complicaciones potencialmente mortales como la amiloidosis, a sus hijos. En sefardíes turcos, la tasa es de aproximadamente 1 de cada 13, alto, pero aún más bajo. Y aquí es donde se vuelve más pronunciado. No se trataba solo de FMF. Otra enfermedad hereditaria, xantomatosis cerebrotendinosa, o CTX, está vinculado a una mutación en el gen CYP27A1. Puede causar deterioro neurológico, cataratas prematuras y muerte prematura. Y en judíos sefardíes marroquíes, este gen se encuentra en 1 de cada 5. Eso es una concentración a nivel epidémico. ¿Por qué? Porque un puñado de familias, expulsadas de España y asentadas en el norte de África, se convirtieron en el pilar genético de comunidades enteras. Y dentro de sus estrechos lazos, estas raras mutaciones no pudieron escapar. Permanecieron. Se multiplicaron. Se transmitieron, de generación en generación, ocultas tras el lenguaje, la oración y el ritual. Hasta que la ciencia lo logró. Hoy en día, los análisis genéticos completos para judíos magrebíes incluyen FMF y CTX por defecto. No por superstición, sino porque la historia vive en sus venas. Esto es lo que sucede cuando la endogamia se encuentra con el exilio. Pero ahí radica la paradoja, en cada vestigio de sufrimiento, aún existe unidad. En cada mutación, un reflejo de un origen común. ¿Cómo es posible que un grupo esté tan fragmentado genéticamente y a la vez tan unido? Porque bajo toda la deriva, la divergencia, las mutaciones, un hilo ancestral nunca se rompió. A pesar de 500 años de dispersión, todos los judíos sefardíes conservan un núcleo genómico de Oriente Medio. Incluso después del exilio, la endogamia, la mezcla africana, los cruces de los Balcanes, las fusiones otomanas, el centro mantuvo. Esto no es un mito. Es visible en cifras antiguas y contundentes. En estudios de todo el genoma que comparan el ADN antiguo de la Levante y Cáucaso de la Edad del Bronce, los judíos sefardíes modernos llevan consigo de forma consistente más del 50% de su genoma de esas regiones. El mismo núcleo que se observa en los judíos askenazíes y misrajíes, continentes distintos. Siglos distintos. Pero el mismo pulso. La misma señal. Y dentro de esa señal reside una reliquia más antigua que los reyes. El haplotipo modal de Cohen, una firma del cromosoma y encontrada en el 61% de los Kohanim sefardíes. El mismo marcador exacto se encuentra en Kohanim askenazí también. Una línea paterna directa, rastreada hasta más de 3.000 años, a un ancestro común que probablemente vivió durante el primer periodo del templo antes de Roma. Antes del exilio. Antes incluso de que existiera España. Esta constante genética, este núcleo oriental, nunca se desvaneció. Ni siquiera después de vivir codo a codo con vecinos bereberes, después de absorber esposas ibéricas, después de siglos bajo sultanes otomanos, la columna vertebral de la identidad seguía siendo levantina. Por eso puedes comer tajín en Casablanca y gabinete en Izmir, escucha ladino en una casa y aqueado en otro caso, pero cuando secuencias el ADN,
apunta en la misma dirección. Volver a antiguo Israel. Es una contradicción que pocos esperaban, y que aún menos podían demostrar, hasta ahora. Porque durante siglos, esta historia vivió en rituales, textos, leyendas, se transmitía de padres a hijos, de madres a hijas, sin forma de confirmarlo. Ahora, está grabado en el genoma. Pero esa confirmación, ese avance decisivo, provino de un descubrimiento tan reciente que no existía hace una década. Porque la ciencia no siempre ha podido demostrarlo. Hasta ahora. El recuerdo del origen siempre estuvo presente, transmitido en rituales, en apellidos, en convicciones silenciosas. Pero ahora, por primera vez en la historia, el genoma mismo está alzando la voz. La genómica moderna está resolviendo misterios históricos de 500 años de antigüedad en judíos sefardíes vivos. Esto no es una metáfora. Es literal. La sangre que antes viajaba en silencio ahora se lee como las sagradas escrituras, línea por línea, mutación por mutación. ¿Y los descubrimientos? No son solo históricos. Son personales. Desde 2020, herramientas avanzadas como microarrays de SNP, análisis de identidad por descendencia y secuenciación de alta resolución del ADN Y y del ADN han permitido a los científicos aislar lo que hace que el ADN sefardí sea sefardí. Por primera vez, bases de datos como GNOME-AD y OMIM incluir alelos específicos de los sefardíes, variantes genéticas que antes eran invisibles en el genoma judío en general. Y el cambio es enorme. Donde las herramientas de análisis de ascendencia más antiguas difuminaban las líneas, agrupando a los sefardíes con los askenazíes o con categorías generales de Oriente Medio. Los nuevos paneles de referencia ahora distinguen a los sefardíes como una identidad genómica propia. Las plataformas de ADN para el consumidor han seguido su ejemplo. 23andMe, mi herencia. Y ADN ancestral ahora se detecta la herencia sefardí con creciente precisión. Y detrás de cada informe hay una pregunta que una vez quedó sepultada por el exilio. ¿Quién eres, en realidad? Esta ciencia no solo está desentrañando el origen. Es salvar vidas en ambos Israel y el PIOJO. Los programas financiados por los NIH están utilizando datos de ADN sefardí para rastrear Alzheimer de inicio temprano, hipercolesterolemia familiar y trastornos hereditarios raros vinculados a las poblaciones fundadoras magrebíes e ibéricas. Los genomas sefardíes, antes marginados, ahora fundamental para la medicina de precisión. Ya no es solo historia. Es una herramienta de diagnóstico. Una clave. Un mapa. Para algunos, esta confirmación es silenciosa, una validación de lo que los abuelos siempre susurraban. Para otros, es un shock. Una ruptura. Una verdad genética que sacude los cimientos de los mitos familiares. Porque el genoma no miente. Y esa muestra bucal, esa subida de archivos, ese nombre que una vez no significó nada. A veces lo reescribe todo. Pero, ¿qué sucede cuando el ADN revela una ascendencia sefardí que alguien jamás imaginó? Para un hombre, todo empezó con un test que se envió por correo. Un regalo de su hija. Simple curiosidad. Se creía católico. Español de tercera generación, originario de Argentina. Devoto. Practicante. Sin dudas. Hasta que el resultado le devolvió una palabra que no reconocía, Leví. Él creía ser católico. El ADN reveló que era levita. No es una metáfora. No es poético. Es una coincidencia genética literal, con línea sacerdotal levítica, antiguamente vinculado al Templo de Jerusalén. Transmitido de padre a hijo a través del cromosoma Y, 3.000 años. Se quedó mirando la pantalla, confundido. Entonces apareció otro resultado, haplotipo modal de Cohen presente en el 61% de los Kohanim sefardíes y un rival para él. Pero no creció con nanas en ladino. Ni con el encendido de velas los viernes. Creció en los bancos de la iglesia. Llevaba una cruz, no un talit.
Y sin embargo, ahí estaba, genéticamente judío. No está solo. En México, Colombia, Brasil, incluso Nuevo México millones portan rastros de ADN sefardí, un legado de conversos, judíos que fueron convertidos a la fuerza durante la Inquisición. Muchos de los cuales huyeron al Nuevo Mundo, ocultando su identidad en registros de bautismo y rituales católicos. Pero su sangre jamás lo olvidó. Hoy, las pruebas de ADN están despertando ese recuerdo. Una mujer en Puebla descubre que es portadora de deficiencia de G6PD, común entre los judíos sefardíes. Un hombre en Sao Paulo coincide con línea del ADN y que se encuentra solo en judíos de Toledo. Y de repente, las recetas familiares, como pan de semita que se cocine solo los viernes, empieza a tener sentido. Igual que la estrella de David oculta grabada en antiguas lápidas. El collar de menorá que una abuela llevaba, porque sí. Pero entonces surge la pregunta más profunda, ¿y ahora qué? ¿Qué significa ser judío cuando toda tu vida ha dicho lo contrario? Cuando tu iglesia sigue en pie, pero tu genoma apunta al este, la historia fue robada, pero el ADN lo devuelve. Ahí es donde la identidad deja de ser heredada, y comienza a ser elegida. Y en otra tierra, otro pueblo está encontrando el mismo linaje olvidado. Esa es nuestra próxima historia.